Mi novio, con quien vivo, trabaja como profesor en un pueblo a unos 15 minutos en tren. Llega a casa más o menos a la misma hora todos los días. Yo, en cambio, trabajo desde casa. A finales de enero de este año, tuvimos una gran pelea por algo estúpido. Ni siquiera recuerdo de qué se trataba ahora, pero fue una de esas peleas en las que no hablamos, ni nos enviamos mensajes de texto, ni nos llamamos, ni nada, durante todo el día siguiente. Esa tarde estaba acostada en la cama trabajando. Era martes y estaba bastante segura de que su última clase terminaba a la 1 p.m. los martes, lo que significaba que seguramente estaría en casa a las 2 p.m. Pero alrededor de la 1 p.m. escuché que la puerta principal se abría y cerraba. Pensé, supongo que hoy está en casa una hora antes. Era normal que se saltara a su última clase de vez en cuando, así que realmente no pensé en nada al respecto. De hecho, me estaba preparando mentalmente para la incómoda conversación de «Hola, ¿cómo te va?», posterior a la pelea. Así que seguí acostada en la cama, haciendo mi trabajo, y esperando a que él entrara y se cambiara de ropa. La puerta del dormitorio estaba cerrada y yo tenía tapones para los oídos a medio poner, como suelo hacer cuando trabajo, pero podía oír sus fuertes pisadas caminando por el apartamento, como siempre hace. Si no hubiéramos estado en medio de la pelea, y yo no estuviera tan preocupada por la incomodidad del asunto, tal vez me habría dado cuenta de lo extraño que era lo lento que eran los pasos o el tiempo que tardaba en caminar por la sala de estar. Pero estaba absorta en el dramatismo de la pelea y no pensé en ello. Simplemente estaba acostada allí, esperando a que por fin entrara. Finalmente la puerta del dormitorio se abrió lentamente, apenas unos centímetros. Giré la cabeza hacia la puerta y me preparé para darle una especie de sonrisa incómoda que decía: «Hemos estado peleados durante 24 horas, ¿eh?». Pero la puerta no se abrió más que unos centímetros. Miré y vi que era la mano de una mujer con esmalte de uñas rojo en el pomo de la puerta. Quienquiera que estuviera allí, cerró lentamente la puerta tal como la había abierto, sin entrar en la habitación. Salté de la cama, me quité los tapones de los oídos y me quedé congelada allí durante unos segundos mientras pensaba rápidamente. Mi primer pensamiento fue: «Ese no es mi novio». Entonces pensé, ¿podría haber sido su madre, su hermana o la casera? Por alguna razón llegué a la conclusión de que seguramente era su madre o su hermana, así que abrí la puerta del dormitorio y entré en la sala de estar. Sin embargo, no había nadie allí, pero la habitación olía intensamente a perfume de mujer. Entonces recuperé el sentido y me di cuenta de que su madre y su hermana no tenían llaves y nunca habían venido antes. Por otra parte, la casera nunca ha entrado sin permiso. Sin duda, era una extraña. Asustada corrí de nuevo al dormitorio y cerré la puerta. En ese punto empecé a temblar fuertemente. Hay un balcón conectado al dormitorio, así que, a pesar de la fría lluvia de enero, me quedé en el balcón y llamé a mi novio. Él contestó y le pregunté si cabía la posibilidad de que su madre o su hermana vinieran a casa sin avisar. Su respuesta fue clara y seriamente me dijo: «No, no te muevas. Voy a llamar a la policía». La policía llegó en unos minutos y registró todo el apartamento, pero, por supuesto, en ese momento no había nadie. Sin embargo, fue extraño. No faltaba nada en el apartamento a pesar de que teníamos un tarro lleno de dinero justo en la entrada. Ni siquiera tocaron nada. De hecho, parecía que el intruso había venido directamente al dormitorio. Había visto mis piernas en la cama, había entrado en pánico y se había ido. Además, no se puede abrir la gran puerta de la entrada sin una llave. Durante unos días, mi novio y yo estuvimos convencidos de que era solo la casera la que estaba fisgoneando, y esto me hizo sentir mejor. Sin embargo, exigimos a la casera que cambiara nuestras cerraduras. Cuando vino a cambiarlas con su marido, descubrió algo. Había una zona cuadrada junto a la cerradura que había sido raspada con algo. La casera dijo que seguramente alguien había utilizado herramientas para entrar en el apartamento. Luego, un día o dos después, mi novio me dijo: «Tengo algo que decirte, pero no te asustes». Me dijo que faltaban las tijeras de cocina de color naranja. Obviamente me asusté y tras eso destrocé el apartamento buscando esas tijeras. Sin embargo, han pasado 6 meses y esas tijeras no han aparecido. Así que todo el asunto es simplemente espeluznante y extraño. Es decir, un extraño entra en un bonito apartamento, pero no toca ni se lleva nada de valor. Ni siquiera el tarro de dinero que está justo en la entrada. Toma las tijeras de la cocina, va directo al dormitorio, ve a alguien en la cama y se va inmediatamente.
Nunca llegué a conocer a la persona que abrió la puerta ese día, y espero no conocerla nunca. Para entender esta historia, primero debo dar un poco de contexto. Mi padre estuvo en el ejército durante 21 años. Después, se jubiló y se mudó a un pueblo muy pequeño en el centro de Florida. Sin embargo, después de un par de años se aburrió y, aunque no necesitábamos el dinero, ya que entre su jubilación y lo que mi madre ganaba como contable y preparadora de impuestos teníamos para vivir, él quería volver a trabajar. Así que mi padre empezó a trabajar en varias gasolineras y, como era un pueblo pequeño, a los dueños no les importaba si yo iba y lo ayudaba a abastecer las hieleras o incluso manejar la caja registradora, siempre y cuando no vendiera cerveza ni cigarrillos. Todo esto que acabo de describir fue en el transcurso de finales de los años 80 y principios de los 90. Ahora bien, la historia que os voy a contar tuvo lugar exactamente en el año 1990 y recuerdo bien la fecha porque fue poco después de mi cumpleaños y, teniendo 15 años en Florida, acababa de obtener mi permiso de conducir y mi padre me dejaba llevarlo al trabajo y traerlo de regreso, solo para adquirir algo de experiencia en la carretera, tanto de día como de noche. Un día estaba en la gasolinera sentado en mi lugar habitual, en una mesa que estaba dispuesta junto a las ventanas, con un libro en la mano, los pies apoyados y una bebida sobre la mesa junto con algunos bocadillos. Por lo general, pasaba la mayor parte de la tarde así, leyendo libros, levantándome para atender la caja registradora o abastecer el refrigerador en diferentes momentos. En cierto punto recuerdo que levanté la vista porque algo extraño me llamó la atención y me di cuenta de que una señora caminaba por nuestro estacionamiento desde la dirección de la Interestatal. La gasolinera estaba justo en la Interestatal 75. Esto en sí era muy extraño, porque en el lugar donde estábamos no había mucha gente caminando y definitivamente no caminaba desde la dirección de la Interestatal. Supuse que su auto se había averiado en algún lugar y que venía a usar el teléfono para llamar a una grúa o algo así. Sin embargo, estaba muy equivocado. Entró en la tienda, miró a su alrededor durante unos minutos y recuerdo que tuve una sensación extraña y espeluznante. Se acercó al mostrador y comenzó a contarle a mi padre una historia sobre cómo se había quedado tirada y necesitaba que la llevaran a la siguiente ciudad grande al norte de donde estábamos. La ciudad era Ocala. Esto es importante. Pero mi padre le dijo que estaba trabajando y que no podía llevarla. Tras eso, ella se dio la vuelta y me miró, y mientras ella apartaba la mirada de mi padre, él me miró y negó sutilmente con la cabeza. Me quedé confundido por un segundo, pero luego ella se dio la vuelta hacia mi padre y me señaló, preguntándole si yo podía llevarla. Mi padre respondió que yo solo tenía un permiso de principiante y que no podría llevarla a ningún lado y luego conducir de regreso, lo cual era mentira porque ya lo había hecho algunas veces antes, aunque fuera ilegal, y en esta ocasión podría haberlo hecho sin problema. Sin embargo, no discutí con mi padre ni le llevé la contraria, ya que esta actitud era completamente fuera de lo común en él. Normalmente era conversador con los clientes, pero, por alguna razón, se mostró casi brusco y despectivo con ella. Resulta que notó una mala vibra sobre ella desde el momento en que la vio caminando por la entrada. Tras eso, ella lo maldijo y él básicamente le dijo que saliera de la tienda. Ella abrió la puerta de golpe y pensé que el vidrio se iba a romper por lo fuerte que la había cerrado, y luego salió de la tienda y bajó por la entrada. Me quedé observándola mientras regresaba a la carretera interestatal y luego comenzaba a tomar la rampa de acceso hacia el norte. Sin duda, esta interacción fue de lo más extraña y desagradable. Sin embargo, la cosa se quedó ahí, hasta que un año después yo estaba en mi dormitorio, a menos de una semana de mi cumpleaños número 16, cuando de repente escuché a mi padre gritar desde la sala de estar: «Hijo, ven aquí, mira esto». Corrí rápidamente a la sala de estar y vi a mi padre señalando el televisor, donde aparecía la foto policial de una mujer que habían detenido, la cual de inmediato reconocí que era la misma mujer que había estado en la gasolinera. Por si os preguntáis qué tiene esto de extraño, la mujer que aparecía en televisión era Aileen Wuornos, que, para el que no lo sepa, fue una asesina en serie estadounidense que se hizo muy famosa por haber matado a 7 hombres en incidentes separados. Entre 1989 y 1990, según la policía, Wuornos se dedicó a la prostitución y comenzó a hacer autostop en carreteras de Florida, donde comenzó una cadena de homicidios. Su modus operandi con sus víctimas era el siguiente. Primero se les ofrecía sexualmente, luego subía a sus autos, los mataba a tiros, no uno sino varios, les robaba todo lo que llevaban encima y tiraba sus cuerpos cerca de la ruta.
Resulta que casi llevé en auto a Aileen Wuornos, quien luego fue declarada culpable y finalmente condenada a muerte. Todavía tengo pesadillas sobre lo que podría haber pasado si lo hubiera llevado. Esta es la historia de la novia de mi hermano. Ella no tiene Reddit, pero le hablé sobre este subreddit y ella quería compartir su historia porque es espeluznante, pero también para que aprendamos de ella. Así que lo escribiré como si lo contara ella. Voy a la universidad en una ciudad grande que es una de las menos seguras de los Estados Unidos. Sin embargo, elegí esta escuela por su facultad de enfermería y definitivamente no por la ubicación. Vivo en una casa adosada fuera del campus con otras 4 chicas. Es más barato y más agradable que las residencias universitarias, o eso creíamos. Somos todas chicas y estudiantes de segundo año de la universidad. Como puedes suponer, salimos y bebemos, volvemos y hacemos cosas que no recordamos. Recién habíamos comenzado a alquilar la casa en agosto, la cual tenía 3 pisos, más un sótano que los propietarios cerraron con candado. La casa era genial y su ubicación estaba increíblemente cerca de la escuela y de mi trabajo. Aclaro que soy auxiliar de enfermería y trabajo en horarios irregulares. Este dato será importante para más adelante. La casa no era cara y estaba en buenas condiciones. Nunca había vivido con tanta gente. Antes solo había vivido con una compañera de cuarto, así que era fácil saber si alguna de nosotras había perdido o cambiado algo de sitio. Sin embargo, en esta nueva casa empecé a notar que alguien se comía mis bocadillos y mi comida y lo dejaban a medio acabar o se los acababan por completo. La situación me estaba enojando, pero en una casa con tanta gente es demasiado trabajo averiguar quién comió qué, así que lo ignoré. Poco a poco, como chicas universitarias que éramos, empezamos a hacer comentarios sobre alguien que se estaba comiendo nuestra comida, pero de forma pasivo-agresiva. Sin embargo, todas lo dejamos pasar porque ninguna queríamos estar peleadas en la casa. Yo trabajo hasta las 11 p.m. en la UCIN, que es la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, y llego a casa alrededor de las 11:30 p.m., la mayoría de los días de la semana. Empecé a notar que había sartenes afuera o envoltorios de bocadillos por todos lados. Pensé que era extraño porque ninguna de mis compañeras de piso había hecho algo así antes, pero pensé que probablemente se habían bebido una botella de vino y luego se habían ido a la cama y se habían olvidado de recoger. Tras unos días nuevamente, mis compañeras de piso comenzaron a hacer comentarios. Esta vez comenzamos a preguntar seriamente, porque se estaba volviendo molesto que se acabara toda nuestra comida y que quedaran cosas tiradas y sucias por ahí. Sabía que era una de ellas, pero ¿quién quiere admitir que se comió los bocadillos de otra persona en la universidad? Los bocadillos son un bien preciado, así que lo achacamos a una de nuestras compañeras que siempre estaba fumando y comiendo. Sin embargo, cuando se lo dijimos, juró que no había sido ella. Esto continuó durante unos 2 meses. Se hizo cada vez más evidente que alguien se estaba llevando la comida de todos, y en cierto punto yo estaba convencida de que era la chica que siempre fumaba, ya que muchas veces la veía comerse toda su despensa de bocadillos en una noche. Sin embargo, un día descubrí que no era ella, y a día de hoy pienso que ojalá hubiera sido ella. Una noche en el trabajo estaba a punto de salir, pero ocurrió una situación y no me fui hasta las 12:30 de la madrugada. Cuando salí, tomé el autobús y llegué a casa tan agotada que estaba a punto de desmayarme. Quería irme a la cama lo antes posible. Entré por la puerta principal y las escaleras estaban justo frente a mí. También se podía ver la cocina desde el costado. Entré y vi a alguien en la cocina, probablemente una de mis compañeras, pero estaba demasiado cansada para saludarla porque pensaba que podría terminar en una conversación de 30 minutos sobre nada, así que subí directamente las escaleras. Cuando llegué al segundo piso, noté que todas las puertas de mis compañeras de habitación estaban cerradas, lo que siempre significaba que todas estaban en su habitación pasando la noche o durmiendo. Sin embargo, en ese momento me di cuenta de la situación y tuve una sensación extraña que me hizo reaccionar. Si todas estaban en sus cuartos o dormidas, ¿quién estaba en la cocina? Envié un mensaje de texto al grupo de chat de nuestra casa para preguntar si había alguien en la cocina, y por un momento me sentí estúpida por hacer esta pregunta, hasta que 2 de ellas respondieron que no estaban en la cocina, y dijeron que las otras 2 estaban durmiendo. En ese momento me di cuenta de que no era ninguna de mis compañeras de cuarto la que estaba allí. Marqué el 911, pero no presioné la tecla de llamada. Me deslicé hasta la habitación de mi compañera de cuarto, al otro lado del pasillo. Afortunadamente, o tal vez no tenía la puerta cerrada con llave.
Yo le susurré que creía que había alguien en la casa y ella, asustada, me miró con los ojos como platos y parecía que iba a llorar. Como he mencionado al principio, vivimos en una zona bastante peligrosa y como referencia, para que entendáis mejor en qué tipo de barrio vivíamos, hacía solo unas semanas atrás, un intruso asaltó y disparó en la casa que estaba a 2 puertas de distancia de la nuestra. Entonces, en ese momento, mi compañera hizo un gesto con la boca para que llamara al 911. Estuvimos en completo silencio durante todo el rato, atentas, pero no escuchamos nada en absoluto. Empecé a pensar que estaba viendo cosas después de un día tan largo en el trabajo y me arrepentí de haber marcado a emergencias, pensando que iba a parecer una idiota cuando aparecieran las autoridades. Yo estaba demasiado cansada y soñando despierta. Cuando los operadores contestaron al teléfono, les explicamos lo que estaba pasando y nos dijeron que enviarían a alguien lo antes posible, y eso significaba que lo harían de inmediato, ya que estábamos en una ciudad grande y peligrosa. La policía apareció y yo ni siquiera quería bajar, pero el operador confirmó que eran ellos, así que lo hice. Estaba tan asustada que puedo jurar que el operador podía escuchar mi corazón latir. La policía entró en la casa e inspeccionaron todas las plantas, pero no había nadie. En ese momento pensé, Dios mío, qué tonta soy. Tras eso, nos preguntaron si había más pisos y les explicamos que también había un sótano, pero que estaba cerrado con candado, así que no. Aún así, decidieron revisar el sótano por si acaso, y gracias a Dios que lo hicieron, porque lo que encontraron a continuación es de lo más aterrador. Resulta que un hombre había estado viviendo en el sótano, supuestamente cerrado con candado. La cerradura estaba arrancada de las bisagras y simplemente apoyada contra la pared. Sin embargo, nunca nos dimos cuenta de eso, ya que rara vez salíamos a la parte trasera. El tipo había sacado un edredón de una de mis compañeras de habitación del armario del pasillo. También tenía un colchón de Dios sabe dónde y su ropa. Resulta que él era el que había estado moviendo y comiendo todas nuestras cosas. Al parecer, aprovechaba que a mitad de la noche estábamos durmiendo y salía y hacía todo esto. En cierto punto empezó a sentirse más cómodo y confiado, y fue por esto que empezó a ser más descuidado y dejaba su rastro por toda la casa. Mis compañeras de habitación y yo teníamos horarios bastante consistentes y ocupados durante la semana, por lo que nos íbamos a dormir temprano, lo que probablemente le hizo pensar que cualquier momento después de las 12 era una buena ocasión para salir, y de hecho así lo hacía. Lo que más me asusta pensar es que nunca dormimos con las puertas individuales cerradas, y él tenía acceso a cualquiera de nosotras en cualquier momento, y nosotras no teníamos ni idea de ello. Cuando lo arrestaron, yo fui la única que bajó a mirar. No sé por qué lo hice. Ojalá no lo hubiera hecho. Tomé una foto en el proceso de arresto para mostrársela a mis compañeras de cuarto que tenían demasiado miedo de bajar. Y este es él. Solo espero no verlo nunca más en persona. Algunas personas me han preguntado sobre todas las cosas y objetos que tenía allí y aparecen en la foto. Sinceramente no sé de dónde sacó la ropa, pero las bonitas camisas abotonadas que se ven son 2 camisas de los novios de mis compañeras de cuarto, de las que se quejaron por perderlas. El sótano también se usó como almacenamiento adicional para los propietarios hace mucho tiempo, y por eso hay una barra de dominadas y cosas más grandes al azar. Entenderé si no te crees este relato, pero sucedió. Me pasó a mí. Y fue muy aterrador. Además, hay una foto como evidencia que es más que suficiente para demostrar que es verdad. Para entender mi historia, hay que saber un poco sobre las leyes de intrusión en nuestro país, ya que no existen. Siempre y cuando se sea respetuoso y no se destruya la propiedad, se puede caminar por las colinas que se desee y, en mi caso, acampar en cualquier playa que se elija. Siempre y cuando, una vez que se abandone la zona, ésta se deje tal y como se encontró. Cuando era pequeña me encantaba acampar. Nuestra familia iba varias veces al año con un grupo grande de amigos de mis padres y sus hijos. En promedio, éramos 10 a la vez, lo que suponía un pequeño desafío logístico, ya que siempre nos dirigíamos a una playa realmente remota en la costa. En realidad no éramos los únicos, ya que siempre había yates flotando junto al mar con gente a bordo y otros campistas haciendo cola en la playa. La mayoría de ellos también tenían niños o adolescentes, así que no era un ambiente de fiesta desenfrenada, era más bien un lugar de vacaciones familiar informal. Incluso había un pequeño edificio con baños y duchas instalados cerca. Aunque estábamos en medio de la nada, supongo que el ayuntamiento local se dio cuenta y se hartó de que la gente orinara detrás de los arbustos. Hicimos un viaje en la primavera de 2011. Soy muy mala con el tiempo, pero lo sé porque adopté a mi perrita en el invierno de 2010. Después de elegirla en noviembre en el refugio como regalo de cumpleaños para mí,
ya que pagué su tarifa de adopción. Sé que ustedes aman a los perros y que ella será muy importante para la historia más adelante. Así que déjenme contarles un poco sobre Parmesan. Parmesan llegó a mí cuando era un cachorro de 6 meses que había sido rescatada de una situación de pelea entre perros. No estamos completamente seguros de qué raza es exactamente, pero creo que es una mezcla de Lurcher y Staffordshire Terrier. Es una perra con un temperamento maravilloso con las personas y la mayoría de los perros, pero no se te ocurra amenazarla en absoluto o lo lamentarás. Volviendo a la historia, cuando llegó el momento de hacer este viaje de campamento, Parmesan ya llevaba con nosotros unos meses. Nunca había venido de campamento con nosotros antes, pero en lo que respecta a mi familia, los perros van de campamento, así que cuando todos nos amontonamos en el auto, ella también vino. Sin embargo, ninguno de los amigos de la familia pudo venir, así que solo quedamos mi hermana, mi papá, mi mamá y yo. Sin embargo, no me importó. Yo no estaba tan apegada a los otros niños, prefería jugar con mi perra y aún así tenía a mi hermana. El viaje duró casi 6 horas y como salimos un poco más tarde, aunque no recuerdo por qué salimos más tarde de lo normal, llegamos al atardecer. No era un buen momento para armar una tienda, pero esperábamos llegar y encontrarnos con otros campistas ya instalados y la playa iluminada con fogatas. Sin embargo, la playa estaba vacía. A pesar de esto, mis padres comenzaron a sacar cosas y a intentar armar la tienda. Nos pidieron que fuéramos a buscar algunas de las bolsas más livianas del maletero del auto, mientras ellos apuntaban con una linterna a la arena para ver bien. Bajé la ventanilla del auto para que Parmesan pudiera respirar aire fresco antes de salir. Hacía bastante calor para esa época del año y quería que tomara aire. Siempre tenía que estar pendiente de mi pequeña amiga peluda. Mientras caminábamos a tientas en la oscuridad, en una playa en medio de la nada, la cosa daba bastante miedo. El único camino que conducía a esta playa era circular y tenía un puente sobre el agua, lo que significaba que básicamente podías rodear la playa en forma de un gran cero si te apetecía. En realidad no prestaba atención al camino, me quejaba de que estaba cansada, como suelen hacer los niños. Después de unos 15 minutos de que mi padre intentara clavar la carpa en la arena, mi madre le preguntó si había visto el coche que acababa de pasar por allí. Al parecer, había pasado varias veces ya. Mi padre no le hizo mucho caso, él es así. No sé si le respondió algo, pero después de unos minutos más, el mismo coche se detuvo al lado del nuestro en la calle y alguien se bajó. Había unos 4 o 6 metros desde los autos hasta donde estábamos y la luz era bastante tenue, excepto por las linternas. No esperábamos ver a nadie más ahí en ese momento y creo que mi madre dijo que debía ser la seguridad. No sé por qué una playa al azar tendría seguridad, pero creo que lo que quería decir era la organización de vida silvestre o algo así, ya que de vez en cuando vienen a curiosear. El tipo caminaba de forma bastante irregular, debía estar borracho o drogado, porque se tambaleaba. No había forma de que este tipo estuviera sobrio. Genial, un drogadicto. No es un hallazgo inusual, pero es raro verlos en la naturaleza. Cuando se acercó a la mira de la linterna, nos dimos cuenta de que llevaba un cuchillo grande, de probablemente unos 15 centímetros, aunque yo era pequeña en ese momento, así que tal vez mi sentido de la escala estaba distorsionado. No me gusta mi padre, pero hay que reconocerle que una vez que vio esto, se levantó e inmediatamente agarró el mazo del camping y nos puso a todas detrás de él. El hombre empezó a gritarnos a todo pulmón que no podíamos acampar allí y que solo nos lo estaba haciendo saber. Al principio, mi padre intentó ser un poco discreto con el tipo y le dijo que estaba bien, que nos iríamos, pero no funcionó. Se seguía acercando a nosotros, así que mi padre empezó a gritar y el hombre siguió gritándonos. Mi hermana y yo estábamos llorando. Recuerdo que yo estaba temblando, estaba completamente aterrorizada, como estoy segura de que cualquiera estaría en esta situación. Realmente parecía que este tipo y mi padre iban a pelear. Y voy a ser honesta, no creía que mi padre tuviera posibilidades de ganar. Si bien es desalentador pensarlo, estoy absolutamente convencida de que él habría matado a mi padre y posiblemente a nosotras también una vez que hubiera terminado, ya que no creo que mi madre hubiera tenido el sentido común de correr con nosotros. La amo, pero ella siempre ha preferido a nuestro padre y su relación con él por encima de nosotras. Sin embargo, afortunadamente, eso no fue lo que sucedió. Lo que pasó a continuación nos tomó a todos por sorpresa, en especial al hombre del cuchillo. En ese momento, como un lobo que se abalanza sobre su presa, veloz como un rayo, Parmesan, cual depredador supremo que los grandes caninos representan en la naturaleza, agarró al hombre del brazo y lo sujetó con fuerza, rasgándole la chaqueta y destrozando la piel que había debajo. Él dejó caer el cuchillo que tenía en el brazo que ella había agarrado. Él le dio patadas, puñetazos y finalmente lo liberó. Tomó el cuchillo de la arena y corrió hacia su auto y se fue. Parmesan no lo siguió. Ella se quedó con nosotros, con el hocico cubierto de sangre.
Tan rápido como pudimos recogimos nuestras cosas y volvimos al coche, todos bastante conmocionados por el incidente. Revisé a Parmi y estaba bien, pero la ventanilla del coche estaba mucho más abierta de lo que la había dejado. Creemos que lo que pasó fue que cuando empezaron los gritos, ella debió haber puesto sus patas en el hueco que la había dejado. Como era un coche viejo y tenía las ventanillas enrollables y no un botón eléctrico, creemos que debió haberlo golpeado con sus patas para obligarlo a bajar lo suficiente y poder salir. Pero este no es el final de mi historia. Todos estábamos bastante asustados y, como teníamos al perro con nosotros, no podíamos reservar un hotel para pasar la noche, así que mis padres decidieron conducir hasta casa para que todos pudiéramos sentirnos seguros y dormir tranquilos. Pero primero tuvieron que conducir hasta el pueblo más cercano para cargar gasolina, ya que casi no quedaba. Pasé el tiempo tratando de limpiar un poco a Parmesan. Siempre me habían gustado los perros, pero lo que acababa de hacer por mí me dejó atónita. Mientras conducíamos a la ciudad, nos topamos con una gasolinera, pero parecía cerrada. Mi padre se acercó para ver mejor y sacó la cabeza por la ventanilla para ver mejor el cartel. Mi madre le preguntó qué demonios estaba haciendo, y él dijo que estaba intentando ver cuándo abría. Nunca. En ese momento se me cayó el alma a los pies. Aparcado en la esquina, detrás de una furgoneta, razón por la cual no lo vimos al principio, estaba el hombre del cuchillo. Estaba sentado en el capó de su coche, usando un pañuelo de papel para limpiarse el brazo. Tenía muy mala pinta. Sin detenerse a repostar ni a mirar en ningún otro sitio de la ciudad, mi padre se marchó de allí. Decidió ir al siguiente pueblo. Sin embargo, estaba lejos. El siguiente pueblo estaba a 96 kilómetros de distancia. Nosotros no teníamos tanta gasolina y sabíamos que no íbamos a llegar y nos íbamos a quedar tirados. Sin embargo, mi padre dijo, no pasa nada, tenemos asistencia en la carretera. Vendrían a remolcarnos a casa o al menos a algún lugar aceptable para pasar la noche. Sin duda, eso era mejor que quedarnos en el último pueblo. Después de conducir unos 5 minutos, empezamos a ver luces de otro coche detrás. El mismo coche que conducía el hombre. Era él, siguiéndonos. Se había dado cuenta de que nos quedaba poca gasolina. La siguiente media hora fue una de las peores de mi vida. Tuve un colapso total y absoluto, como todos. Me di cuenta de que mis padres estaban tratando de mantenerlo en secreto para no preocuparnos, pero en realidad no éramos niñas tan pequeñas. Las dos teníamos más de 10 años y sabíamos lo peligrosa que era la situación. Papá apagó la radio para ahorrar gasolina y el hombre nos siguió durante 80 kilómetros antes de desviarse hacia otra carretera. Lo más raro de esta situación es que nuestro medidor de combustible se mantuvo en la gran E roja, que significaba que el combustible estaba vacío durante los últimos 10 kilómetros. Es decir, manejamos con los tanques vacíos de gasolina durante todo este tiempo. En realidad, yo no creo en Dios, pero si existe, ese fue definitivamente uno de sus milagros. Una vez que llegamos, entramos en una gasolinera y llenamos el tanque antes de conducir el resto de camino a casa. Mi hermana y yo nos quedamos dormidas después de eso. Solo me desperté cuando llegamos a casa, simplemente agradecida de que no hubiera sucedido nada peor que eso. Después de dormir un poco, mi madre llamó a la línea de emergencias de la policía e informó de lo que había sucedido. Sin embargo, nunca más se comunicaron con ella. Pero aparentemente, la mujer con la que habló le dijo que tal vez quisieran hacerlo en el futuro, ya que coincidía con la descripción dada de un sospechoso buscado en relación con un cargo de asesinato. No tengo idea de si realmente era ese tipo o solo un psicópata cualquiera. Como dije, nunca volvieron a comunicarse con ella. Vivo en Escocia y esto ocurrió en las tierras altas, en un lugar bastante remoto. El viaje fue muy largo porque siempre íbamos a una playa muy específica y el coche estaba cargado con suministros para acampar, 2 niñas pequeñas y un perro. Por lo tanto, el coche pesaba más de lo normal, lo que influyó en la falta de gasolina. Quiero aclarar que no llamamos a la policía mientras nos seguían porque no teníamos señal, o eso dijo mi madre. Pero sospecho que la verdadera razón fue que había marihuana en el auto. Mis padres solían fumarla y venderla. ¿Y cuál es la moraleja? Aparte de que nos cruzamos con un loco en la playa y no quiero volver a encontrármelo. Bueno, en mi caso es que amo a Parmesan. Todavía está con nosotros, más vieja y el doble de canosa. No sé por qué hizo lo que hizo ese día. No podría decir cuál fue su proceso de pensamiento. Lo que sí sé es que esta pobre cachorrita nació en un entorno en el que la maltrataron y la descuidaron, para luego ser rescatada y llevada a un refugio donde su madre y sus hermanos encontraron un hogar antes que ella. A pesar de lo mal que la habían tratado las personas, cuando la llevé a casa, perdonó pero nunca olvidó. Creo que el dicho es: nunca confío en una persona a la que no le gusta un perro, pero siempre confío en un perro cuando no le gusta una persona. Tienen una muy buena comprensión del lenguaje corporal humano, y creo que ella debió haber entendido el peligro que corríamos.
Si puedes, por favor adopta. Puede que algún día te encuentres en una situación como la mía. Te prometo que si estás dispuesto a salvar la vida de un amigo de 4 patas, te lo devolverán multiplicado por 10 si pueden, sin siquiera pensar en su propia seguridad. Pagué 78 libras por la tarifa de adopción de Parmesan, que es mucho cuando eres un niño, pero me da escalofrío saber que si no hubiera sido por ella y su rapidez, ahora yo y mi familia podríamos estar muertos. Hola a todos. Hay algunas cosas que tener en cuenta de antemano. Ahora tengo 27 y tenía 16 o 17 cuando esto ocurrió. Era joven y usaba aplicaciones de citas cuando no debía. Obviamente cambiaré los nombres mencionados por razones de privacidad. Principalmente quiero contar esta historia porque quiero que la gente aprenda de mis errores. A finales del año escolar, había empezado a hacer mucho calor aquí en el Medio Oeste. Si alguno de ustedes vive en el Medio Oeste, sabe que el clima es muy variable, pero el verano siempre es caluroso. Yo estaba trabajando en un proyecto de fin de año en ese momento. Irónicamente se trataba de asesinos en serie, ya que era mi clase de psicología en la escuela secundaria. Estaba trabajando en una presentación sobre Bundy, Dahmer y Ramírez. Es importante recordar esto. Una noche después de terminar un poco de trabajo en mi proyecto, me conecté a Grindr. Siempre me han atraído los hombres mayores y en ese momento eran hombres mucho mayores que yo. Mientras estaba allí tumbado y navegaba por la red, recibí un mensaje de un hombre de 47 años, un tipo de aspecto pulcro y pelo largo. Charlamos un rato y pareció que nos llevábamos bien. Intercambiamos algunas fotos. Sí, incluso algunas fotos muy explícitas. Sé que fue una decisión tonta, pero tras eso coqueteamos un rato. Obviamente tenía que tener cuidado en ese momento, así que acordamos encontrarnos al día siguiente en un lugar en las afueras de la ciudad. Yo no tenía ninguna intención de hacer nada sexual, solo encontrarnos para conocernos. Me desperté al día siguiente, diría que era alrededor del mediodía y tenía el día libre en el trabajo. Así que le envié un mensaje y procedí a ir a nuestro lugar de encuentro. Recuerdo que cuando llegó, era el único coche en el aparcamiento, lo que me pareció extraño teniendo en cuenta el tiempo y lo popular que era ese lugar, pero no le di importancia. Él ya estaba allí esperándome y cuando me acerqué fue muy amable y me saludó con un abrazo y una sonrisa. Sus ojos se iluminaron cuando me vio y me miró con una expresión muy amable. Nos sentamos en una mesa debajo de una pequeña zona de reunión. Recuerdo que lo miré en silencio durante unos minutos para leer su lenguaje corporal y luego una oruga blanca me llamó la atención y desvió mi atención. Después de una pequeña charla recuerdo que me preguntó: «Entonces, ¿qué estás haciendo en la escuela que te mantiene tan ocupado?». Le conté algunas cosas que me resultaban difíciles y mencioné mi proyecto por el cual estaba entusiasmado. Le conté que tenía una presentación genial para la psicología sobre asesinos en serie notorios y que sabía que iba a obtener una buena nota porque había trabajado muy duro. Después, me contestó algo con una sonrisa que me dejó en completo estado de shock. Me dijo: «Bueno, no sé si esto me da puntos extra, pero yo asesiné a alguien». Sentí que la emoción se me escapaba del rostro, pero traté desesperadamente de mantener mi sonrisa para no parecer crítico. Tenía miedo de que si cambiaba demasiado bruscamente, él reaccionaría. Entonces le pregunté más sobre eso. Dijo que acababa de salir de prisión en libertad condicional después de cumplir 30 años y que tenía 17 cuando cometió el crimen. En ese momento pensé en eso y en que a los 17 años seguramente sería una persona muy diferente y tal vez hubiera crecido y madurado. Tuve padres que habían sido encarcelados numerosas veces cuando era niño y aún así se las arreglaron. No fueron arrestados por asesinato, pero si pudieron cambiar, él también podría, ¿no? No dio más detalles, así que en ese momento no sabía qué tan grave era el crimen, pero hice mis especulaciones en ese momento. Mientras estábamos sentados allí, empezó a hablar sobre el acoso escolar y yo le dije en ese momento que me molestaba porque yo era uno de los 2 hombres abiertamente homosexuales en mi escuela secundaria, así que fue difícil. Él también compartió algunas de sus molestias de cuando estaba en la escuela secundaria y continuó contándome una de las cosas más escalofriantes que he escuchado en mi vida. Me miró directamente a los ojos y dijo: «Sí, a medida que te haces mayor, todavía te enojas. Hay una señora que vive al lado mío que pone su maldita televisión demasiado alta por la noche y solo quiero ir allí y dispararle con mi escopeta a través de su ventana». Vi sus ojos en ese momento y cuando dicen que las personas se ven diferentes después de asesinar a alguien, tienen razón. Sus ojos parecían inexpresivos en ese momento, como si eso fuera algo normal para él. Incluso se rió después de decirlo. En ese momento sentí que se me erizaban los pelos de la nuca y estaba realmente asustado. Más de lo que había estado nunca en mi vida.
Pensé rápidamente y decidí inventar una historia de que tenía que volver a casa porque mi madre terminaría la cena pronto. Habíamos estado allí bastante tiempo y ella se preguntaría dónde estaba. No había estado con el teléfono en todo este tiempo, así que nos levantamos para salir y pude sentirlo detrás de mí, pero no quería correr porque me preocupaba que esto pudiera excitarlo. Mientras salíamos, mi jefa entró con su marido y su hija. En ese momento no supe que ella lo había reconocido, pero la miré y le dije ayuda en silencio. Rápidamente su rostro se puso rojo brillante cuando lo vio y me dijo que la tienda necesitaba ayuda adicional, así que me subí a mi auto y me dirigí a mi trabajo porque tenía un amigo allí con el que sabía que podía hablar. Teníamos un cliente que venía todas las noches a tomar un café. El hombre era un hombre mayor muy dulce, y mientras le contaba a mi amigo lo que estaba sucediendo, mi jefa entró poco después. Por supuesto, me reprendió. El cliente mayor se acercó al mostrador como solía hacer, y cuando nos escuchó hablar, me lo contó todo. Sorprendentemente, resultó que era el alguacil del juicio que condenó al tipo que acababa de conocer. Cuando el tipo que conocí estaba en la escuela secundaria, tenía un amigo cuyo tío era gay. En ese momento su tío había contraído VIH, que se había convertido en SIDA debido a la falta de acceso a la medicación adecuada. En ese momento era el único hombre en la ciudad que era abiertamente gay. Lo llamaremos Liam. Se rumoreaba que el tío y Liam habían estado saliendo. Entonces el amigo y el chico que conocí fueron a la casa de Liam una noche. El chico que conocí le clavó un hacha en la nuca a Liam y lo había dejado en su garaje durante 4 días solo para que muriera. También es importante señalar que admitió que también lo hizo porque Liam era gay, lo cual es irónico. Más tarde se supo que el tío había contraído el SIDA de otra persona y a través de drogas intravenosas, no porque fuera gay. El rumor solo surgió porque en ese momento todavía se asociaba el VIH con la enfermedad gay, y él utilizó eso como motivo para asesinar a Liam. De todos modos, no estoy seguro de dónde está ahora. Curiosamente apareció en un antiguo trabajo mío en 2016 para saludarme, y luego volvió en 2018, cuando estaba trabajando en un bar de drag queens local. Afortunadamente no me reconoció. Este caso también se convirtió en un libro. Espero que a lo largo de esta lectura aprendas algo de él y que tengas cuidado, y al chico de mi pequeño pueblo natal no nos volvamos a ver. Esto pasó hace casi un año, y todo gracias a mi pequeña perrita Husky. Era una bola de pelos de 4,5 kilos, súper linda en el momento en que esto sucedió. Yo vivía en un complejo de apartamentos que aceptaba mascotas, y la acababa de comprar. La recogí alrededor de las 10 a.m. esa mañana, y fui a visitar la casa de mis padres, para que pudieran conocerla. Me quedé todo el día, y no llegué a casa hasta las 8 p.m. Entramos y le presenté el apartamento, jugué con ella, la llevé a orinar, y me fui a la cama. Durante la noche me despertó 2 veces para orinar y se quejó un poco porque estaba en un entorno nuevo, pero no era demasiado ruidosa y la calmé rápidamente poniéndola en mi cama y se arrastró sobre mi cabeza y se quedó dormida. Como leí que los huskies son perros muy activos, decidí llevarla a dar su primer paseo por la acera al lado del edificio. Cuando comenzamos a caminar, pasamos por el costado del edificio que muestra los balcones. Yo vivía en el 3er piso y el tipo que vive directamente debajo de mí estaba parado en su balcón, filmándome con su teléfono. Me sentí un poco rara al respecto, pero no pensé demasiado en ello, ya que el propietario me había dicho antes que le había mencionado que disfrutaba de que yo viviera arriba porque era tranquila. Además, muchos de los inquilinos del complejo no les molestaba que yo tuviera un husky e incluso a veces la agarraban y la acariciaban cada vez que la veían. Así que pensé que solo la estaba filmando para mostrársela a sus amigos o para hablar de ella más tarde conmigo. Pasé todo el día con ella y la fui familiarizando conmigo y con su nuevo hogar. Llegó la noche y la saqué antes de irme a dormir alrededor de las 11:30. Pasé junto a un auto rojo que estaba en marcha pero no tenía luces encendidas, así que no podía ver quién estaba en el auto. No pensé mucho en eso porque no era inusual que la gente se sentara en sus autos, esperando a alguien. Vivía justo al lado de una universidad y hay muchos estudiantes universitarios viviendo en el edificio, así que pensé que tal vez estaban esperando a alguien para poder ir a una fiesta o algo así. Si bien no pensé mucho en esto, todavía estaba consciente de mi entorno, ya que era una mujer joven sola por la noche. Mi perrita finalmente hizo sus necesidades después de 20 minutos de husmear, y la levanté y pasé por el auto para entrar. De repente, la puerta del lado del conductor se abrió y un hombre alto salió y gritó de forma algo agresiva: ¿Tienes permitido tener ese perro? Me di la vuelta y vi que era mi vecino, y le respondí: «Ah, sí, aquí se permiten perros». No entendía por qué me preguntaba eso, ya que él ha vivido aquí más tiempo que yo, pero le respondí de todos modos. Tras eso señaló a mi perrita y dijo:
No, zorra estúpida. ¿Te dio permiso el propietario para tener esa cosa? Tan pronto como me insultó, apreté al perro más cerca de mi pecho y asentí, todavía confundida y ahora un poco asustada. ¿En serio? Sé que estás mintiendo, maldita zorra. No tienes permiso. Te filmé esta mañana y se lo envié al propietario y él dijo que no tenía ni idea de ella. Yo sabía que estaba mintiendo porque sí que había informado al propietario sobre mi perro y de hecho le pareció bien. Entonces se lo expliqué, pero me insultó más, llamándome perra mentirosa, y me explicó sobre cómo estuvo toda la noche despierto por nuestra culpa porque había estado todo el día y toda la noche con mi perra, corriendo y pisoteando. Sé que eso era imposible porque un perro de ese tamaño no puede pisotear o hacer ruido para mantenerlo despierto toda la noche. No había ladrado ni aullado ni una sola vez, y solo se quejaba a veces, pero no era ni de cerca lo suficientemente fuerte como para haberlo despertado toda la noche, especialmente porque yo estaba durmiendo a su lado y dormí bien. Finalmente lo interrumpí y me disculpé para cortar la conversación porque se estaba enojando cada vez más a medida que avanzaba. Hizo una pausa y dijo: «Cállate la boca, no lo dices en serio, y mañana llamaré al propietario para denunciarte a ti y a tu perro. Te juro que si me mantiene despierto otra vez esta noche, te joderé a ti y a ella, perra». En ese momento me quedé paralizada porque sé que hablaba en serio. Aunque nunca tuvimos problemas hasta ese día, lo había oído acosar a otros vecinos e incluso apuntó con un arma a uno de ellos por culpa de sus perros. Sin embargo, como es muy amigo del propietario, en lo que se refiere a consumir drogas y probablemente tener sexo, nunca se ha metido en problemas. A pesar de estar asustada, me enfadé muchísimo porque había amenazado a mi perra y le dije: «Tengo permiso para tener este perro, así que iré contigo mañana cuando intentes denunciarme. Estás mintiendo y estás molesto porque odias a los perros a pesar de que vives en un departamento que admite mascotas, lo cual fue una decisión estúpida de tu parte». Sí, lo sé, fui una estúpida y me arriesgué al decir esto, pero las palabras simplemente salieron de mi boca. Tras decir esto, de repente, la puerta del pasajero del coche se abrió y una mujer salió y gritó: «Perra, vete antes de que te demos una paliza. No vas a hacer nada mañana, pero deshazte de ese maldito perro». No sabía que había alguien más en su auto porque estaba más cerca del lado del conductor. El miedo se apoderó de mí por completo y simplemente salí corriendo y entré al edificio. Estaba en el rellano del segundo piso cuando escuché que las puertas del vestíbulo se cerraban de golpe y pasos subiendo las escaleras. Solté un grito y me apresuré a subir al tercer piso, por el pasillo, y entré en mi apartamento. Cerré todas las puertas y puse el tope de la puerta contra el pomo. Desde afuera, mi ventana, más cerca del final del pasillo, escuché risas y luego se alejaron. Me encerré en mi habitación y abracé a mi cachorro mientras lloraba. Me quedé despierta toda la noche, temerosa de que intentaran entrar y matarme a mí y a mi perro. Al día siguiente llamé a mi madre para que me recogiera y no volví hasta 2 semanas después, cuando me mudé. Llevé a todos mis primos varones para tener protección adicional ese día. Al final tuve que mudarme de nuevo a casa de mis padres porque ahora me daba miedo estar sola, pero finalmente me devolvieron el depósito y el alquiler del último mes. Nunca denuncié a la pareja porque no sabía sus nombres y simplemente no quería involucrarme nunca más con ellos. Y me desanimé mucho porque mi casero prácticamente se puso de su lado y simplemente apresuró el proceso para que me fuera, devolviéndome rápidamente mi dinero si no involucraba a la policía o al verdadero dueño. Después de ese día me enteré de que él no era el casero, sino simplemente el administrador del apartamento. Mirando hacia atrás, me pregunto si podría haberlo demandado. De todos modos, a la pareja de locos que me echó de mi apartamento, no nos volvamos a ver. Mi husky de 4,5 kilos ahora pesa 27 kilogramos y os comerá hasta mataros. Esto sucedió hace 4 años. Era pleno invierno y la noche era inusualmente cálida, sin rastros de nieve en el suelo. Salí de mi apartamento alrededor de las 8 p.m. para dar mi paseo diario. Trabajaba de noche y mi horario estaba desordenado, de ahí la caminata a las 8 p.m., pensando que cruzaría el puente hacia la ciudad cercana. Para mayor contexto, soy un tipo alto y bastante atlético, y tenía más de 20 años en ese momento. Rara vez había tenido problemas para caminar de noche, y en ese momento me sentí seguro para hacerlo. Me puse los auriculares y me dirigí hacia el puente. Los primeros 20 minutos transcurrieron sin incidentes. Pasé por casas antiguas, un restaurante mexicano mediocre, un restaurante mexicano muy bueno, una gasolinera de mala calidad, algunos apartamentos de lujo recién construidos y finalmente llegué al río, disfrutando de la vista de las luces brillantes sobre el agua oscura que fluía, aún no congelada. Crucé el puente hacia la ciudad y presioné un botón de cruce de peatones en una intersección de 4 vías. Luego vi a alguien parada en la esquina de enfrente, la única alma que había visto afuera esa noche.
Aparentemente no estaba haciendo nada y supuse que estaba esperando a que viniera un Uber a recogerla, ya que no podía estar esperando a que cambiara el semáforo. La calle, normalmente concurrida durante el día, estaba en silencio. La luz cambió y crucé dirigiéndome hacia ella. Al acercarme noté que me lanzaba miradas y luego apartaba la mirada, casi con timidez. Lo hizo varias veces y supuse que yo la ponía nerviosa. Me compadecí pensando que debía haberla puesto incómoda, siendo las dos únicas personas en una calle con poca luz. Al pasar, me fijé en su atuendo, sobre todo porque pensé que parecía tener frío. Llevaba un gorro puesto con borlas, un suéter que parecía demasiado fino para el invierno, vaqueros ajustados y una pequeña mochila de plástico para niños en la espalda. Al principio pensé que era un adolescente, pero al mirarla más de cerca parecía tener entre 20 y 30 y tantos. Tenía el pelo castaño claro muy corto y una tez pálida. Era delgada y de estatura media. Yo era tal vez una cabeza más alta que ella. Pasé de largo y seguí calle abajo. Pasé por hoteles de gran altura a mi derecha e izquierda y me dirigí hacia un parque central. Durante las horas puntas, este lugar estaría lleno de turistas y lugareños por igual, pero ese día, a una hora extraña y con la pandemia en pleno apogeo, me sentí como el único hombre en la ciudad. Admiré la brillante exhibición de árboles iluminados mientras cruzaba por el centro del parque. Luego, calculando que estaba en una buena mitad de mi recorrido, caminé alrededor de una antigua biblioteca de mármol y piedra, de regreso al puente. Cuando giré la esquina de la biblioteca de regreso a la calle por la que había venido, casi choqué con alguien que se dirigía hacia mí. Era la misma mujer que había visto hacía menos de 10 minutos. Mis auriculares con cancelación de ruido seguían puestos, así que bajé un poco la cabeza y le dije algo a modo de disculpa. Ella no respondió nada. En cambio, se alejó de mí y se paró debajo de una farola, sin mirarme a los ojos. Me lanzó pequeñas miradas, el mismo tic que había notado antes. Me volví a poner los auriculares, asentí con la cabeza para decir buenas noches y me dirigí hacia el paso de peatones más cercano. La razón me decía que ella debía estar yendo en la dirección de donde yo había venido, ya que casi nos habíamos topado en direcciones opuestas. Pero una parte de mí me susurraba que no se dirigía hacia allí. Efectivamente, cuando me volví para mirar, ella me seguía de cerca, con pasos sorprendentemente largos y enérgicos. Me pareció lo suficientemente extraño como para seguir observándola con el rabillo del ojo. Poco después de llegar al paso de peatones, mientras esperaba que cambiara el semáforo, ella me alcanzó, me pasó y me detuvo. Pasó un coche y, mientras lo hacía, ella se agachó sobre su bolsa de plástico a unos metros de mí, rebuscando frenéticamente algo y mirándome de vez en cuando. Apreté un botón en mis auriculares deteniendo mi podcast para poder escucharla mejor. Lo que me pareció perturbador sobre el movimiento de ella mirando dentro de su bolso es que me pareció falso, como si estuviera fingiendo por alguna razón. Apenas miraba dentro y sus movimientos descuidados parecían más bien una mala actuación. Algo en sus movimientos y la forma en que me seguía mirando me parecía incorrecto. La luz cambió y comencé a caminar rápidamente, pero ella era más rápida. Se puso de pie y de repente pasó a mi lado como una flecha en dirección al museo, balanceando la pequeña mochila rosa entreabierta sobre su hombro. Vi su silueta desaparecer en la oscuridad más allá del alcance de las luces de la calle. Esperaba que ese fuera el final de todo, y después de unos segundos de no verla, bajé un poco la guardia y reinicié mi podcast. Más allá del museo había una acera mal iluminada, frente a un edificio bajo con ventanas que parecían espejos. Ya no estaba lejos del puente. Mientras regresaba, giré la cabeza para mirar los reflejos de los edificios y las farolas en las ventanas. Para mi horror, una figura oscura corrió silenciosamente hacia mi reflejo, como en un sueño. No estoy seguro de por qué, tal vez por pura confusión, pero me di la vuelta para encontrarme con ella mientras se precipitaba hacia mí. Tal vez sorprendida por mi repentino giro, se detuvo a unos pocos metros de mí, mirándome fijamente. Tenía los ojos muy abiertos y parecía frenética, salvaje. No dejaba de mirarme los brazos y luego me miraba la cara como si me estuviera evaluando. Mi engaño accidental había funcionado y en la oscuridad supongo que debí parecer más preparado para contraatacar de lo que sentía que se acercaba. Ella agarró algo pequeño con fuerza en una mano, aunque lo sostenía a un lado, y en la sombra del edificio no podía ver lo que era. Los segundos transcurrieron lentamente mientras permanecimos allí, mirándonos fijamente. Inmovilizado por el miedo y la confusión, esperé a que ella hiciera algún movimiento, que intentara usar el objeto que tenía en la mano. En ese momento, para mi enorme alivio, un coche pasó lentamente. Recuperé un poco de fuerza y, por encima de mi podcast a todo volumen, le grité: ¿Qué quieres? No hubo respuesta. Me alejé lentamente de ella, esperando a que se moviera. Ella se limitó a mirarme, con la misma mirada intensa en su rostro. Di otro paso hacia atrás y luego otro.
alejándome de ella con firmeza hasta que me sentí lo suficientemente seguro como para darme la vuelta y alejarme con cuidado. Cuando llegué a una zona mejor iluminada, empecé a moverme más rápido, sin perder de vista a su figura sombría. Se quedó allí parada durante un rato, como una estatua. Luego, de repente, habiendo abandonado espontáneamente cualquier plan que pudiera haber tenido para mí, se dio la vuelta y sin mirar el tráfico cruzó la calle a grandes zancadas y desapareció por la esquina de un edificio. Algo en su aire despreocupado me perturbó. Mantuve la vista fija en mi espalda mientras caminaba hacia mi casa, temeroso de que ella me siguiera. El puente estaba bien iluminado y no vi señales de ella. Sabiendo que esa era la única manera de que ella pudiera seguirme, respiré aliviado. No vi más autos que salieran de la ciudad, ni a más peatones caminando. No pasó nada después de eso. No estoy seguro de por qué, pero no llamé a la policía esa noche. Todavía me arrepiento de no haber llamado a pesar de que mis compañeros de cuarto insistieron en que lo hiciera. Solo recuerdo que pensé que no estaba seguro de qué decirles a los policías, que en realidad no me habían atacado, que de todos modos no podrían encontrarla. Inventé excusas. Supongo que debía haber estado en estado de shock, en estado de negación por haber sido casi emboscado, especialmente por alguien más pequeño que yo en mi propia ciudad, muy cerca de mi apartamento. Uno de mis compañeros de cuarto llamó a la policía por mí. Un policía pasó por la zona, pero en ese momento ella ya se había ido. Mujer con la pequeña mochila rosa, no nos volvamos a encontrar.